Y ahora, el sonido inconfundible en el dial de tu radio. Desde este momento comienza el toque de queda de tus noches. El Beat Radio Show. El Beat Radio Show. Gracias por estar ahí conectado con nosotros a través de sus dispositivos. No importa el lugar, pero siempre recuerden darle like y suscribirse. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. El Beat Radio Show. Gracias. Nosotros, como siempre, llevando lo mejor para todos ustedes. Recuerden que estamos a través de la 106.9 y 102.7 FM para todo el país. También recuerden que estamos en las plataformas disponibles: Amazon Music, TuneIn, Google Podcast, entre otras. Estamos disponibles para ustedes en todo momento. Estamos en tiempos pascueros, en tiempo donde la familia, de cierto modo, se reúne. Pascuero. Y que sí, tiempo pascuero. Pascuero de Pascua. Yo dije pascuero, tú dijiste pascuero. De Pascua, Sí, ¿verdad? Mi oído por estaba- favor. Me sentí Mira. como los huevitos enterrados con los conejos. Mientras que para esta época, para muchos, es una época de en familia, de felicidad y de cierto modo encontrarse con aquellos momentos que dan un poco de alegría. Para otros no es así. Para otros es un momento de encontrarse con una realidad que a veces los afecta y que en estos momentos le choca. Pero para ese tema que afecta a esas personas que son de cierto modo heridas cuando llega esta época de alegría, y para ellos no. Para ellos nos acompaña una experta en este tipo de situaciones y de temas que nos va a hablar y nos va a decir cómo las personas actúan y a qué se debe todo eso. Hay que decir que la que nos acompaña hoy es como quien dice, parte de nuestro staff, porque siempre está ahí para dar esas buenas noticias y decirnos lo que hay que hacer. Hay que decir que ella es psiquiatra general, también de enlace, es especialista en adicciones, también es psiconcología, un término un poco raro, pero tiene su definición. También es psiquiatra forense. Muchachos, nos doctora, acompaña usted está hoy, facturando en está este aquí país. con nosotros Llama a la la doctora Alessandra Iches. Un aplauso para Te voy. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias otra vez por darme un espacio en su espacio. Claro, esto es suyo. Te cuento lo siguiente. Cuando mencionabas ahí el tema de la psicooncología, Sí. no más que nada que un expertise o una capacitación en lo que es el manejo. O sea, yo tengo una formación en psiquiatría general y de enlace, pero en el manejo de pacientes oncológicos específicamente. Y cuando también hablas de psiquiatría forense, es que tengo una formación en psiquiatría forense. Y es la parte de la psiquiatría que tiene que ver con hacer evaluaciones para personas que tienen implicaciones legales o todo lo que corresponde a la parte legal. Por eso, forense es de foro y foro es juicio, título. Sí, porque hay muchas personas que dicen forense y sí, ahorita piensan que yo analizo quién se murió. Sí, que hay que analizar el muerto. Doctora, Sí. Este tema que queremos abordar hoy, ¿cómo las personas aceptan esa realidad en esta época navideña, que llegan con ese golpe, por así decir, en esta época, que un familiar haya muerto, una madre, un hermano? ¿Cómo la persona se ve afectada en esta Tenemos época? que verlo desde el punto de vista de dos contextos totalmente diferentes. Primero, lo que es el ser, en este caso, sobreviviente o padecer el duelo de alguien reciente o un duelo prolongado. No es lo mismo. ¿Por qué? Aunque todos los prolongados empiezan por un reciente, resulta que para aquellas personas que han tenido la experiencia y que se asocia de no ser agradable de la pérdida de un familiar o de un ser querido o de un conocido en fiestas decembrinas, o sea, fiestas o periodos navideños, tienden a tener a partir de ese momento una señal, un estigma, que es precisamente asociar todo lo que puede ser de la Navidad con el evento doloroso de su pérdida. Ahora bien, cabe resaltar que tenemos que aclarar que hay algunas personas que de por sí
traen una connotación de rechazo a lo que es la Navidad. O sea, no estamos hablando de ese tipo de personas. Hay personas que no les gusta la Navidad. Y cuando tú buscas y tratas de hacer un constructo del por qué, porque se supone, entre comillas, que la Navidad tiene una significancia de alegría, de renacimiento, de buenaventura, pues cuando empezamos a buscar en lo que es, en este caso, su historia y su historia emocional, siempre está asociada a algún tipo de trauma o evento doloroso. Lo que pasa es que la psiquis, en este caso, o el inconsciente, no lo tiene no lo tiene como una información rápida, pero sí él sabe que no le gusta. Entonces empieza esa actitud de rechazo, y personas que tienen condiciones de estar deprimidos, pues entonces el paciente deprimido siempre busca estar retraído, aislado, no goza de lo que antes gozaba, y le molesta, se irrita con mucha facilidad cuando ve esa explosividad en otras personas, pero no es que le tenga envidia no es que tiene envidia ni le cae mal el que es feliz, es que ellos no comparten esa emoción. Ahora bien, sí tenemos que aclarar que aquellas personas que han tenido pérdida de familiares durante esas épocas, ocurren varias situaciones. Se convierte en un duelo eterno, porque resulta que de manera inherente y prolongada siempre va a tener una relación de esa pérdida con una fecha donde se supone que hay un sentimiento contradictorio. O sea, yo perdí a alguien, debo de estar triste, pero es una temporada que todo el mundo está feliz. Y entra en esa disyuntiva, en esa dicotomía emocional, año tras año, y hace incluso que vaya desarrollando algunos mecanismos de defensa, como irse de viaje, recogerse, como llaman. Hay personas que ahora muy temprano del día de esas fiestas, llámese 24, 25, 31, día primero, se acuestan, se recogen. Y por supuesto, a partir de ahí, las expresiones como ya la vida no será lo mismo. Y para colmo, también empiezan a hacer una asociación de todo lo que le gustaba a ese ser querido que ya no está, y hacen una remembranza directa con lo que pueden ver en ese tiempo. Ejemplo, si quien fallece es alguien que le gustaba la cena y se desvivía por el pastel en hoja con el cerdo, probablemente en Navidad ese recuerdo te choque de una manera más contundente. Aunque tú veas pasteles y aunque tú veas cerdo horneado en otra fecha, no te da tanto dolor como recordarlo para esa fecha, porque en esa fecha era que esa persona que ya no está hacía referencia. Doctora, ahí mismo, para cerrar quizá un poquito esa parte, pero una persona que quede así queda afectada, pero ¿qué tipo de psicología trata esta persona? Porque alguna solución debe de haber, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tenemos que ver si siempre se hace un duelo, como dije, un duelo inmediato o un duelo prolongado, pero también hay duelos que se convierten en duelos patológicos. Los duelos patológicos son aquellos que necesitan imperiosamente una intervención. Miren, puedo sonar un poco capciosa con esto, pero es que todos los duelos necesitan un tipo de intervención, porque por algo tiene esa definición. Si no fuera importante, pues entonces no existiera la definición del duelo. Claro, doctora, ¿sí? Perdón que la interrumpa. Entonces, ¿qué ocurre? Y el duelo, aunque siempre pensamos a primera línea que es por pérdida de un ser querido, tú haces duelo a pérdida de un trabajo, todo lo que significa pérdida, desarraigo, destrucción. Se te va un buen amigo a vivir a otro país, tú te tienes que mudar del sector donde tú siempre has vivido, terminas una relación, que eso sí es un tipo de duelo. Sí, hasta muerte cuesta arriba. Te diagnostican una enfermedad, tú empiezas a hacer duelo de la vida que tú tenías o de las cosas que tú hacías. Entonces, sí tenemos una connotación de finiquito. Cuando hablamos de duelo, es como algo ya no va a existir más nunca. Y eso tenemos que aclararlo. Bien. Doctora, yo tengo un oyente. Ayer, a mí el fin de semana me pasó que perdimos a un familiar de mi esposo, muy querido, su abuela. Él dejó, él tiene un tío que tiene una discapacidad mental. Él es adulto. Entonces, ayer hablando con unas personas,
como que pudimos ver más o menos, porque estábamos muy afectados por la parte de él, cómo iba a tomar esa noticia. Claro. La tomó excelente, pero él... No, excelente, él no la tomó. Exacto, o sea, la pudo manejar. Dentro de lo que Exacto, cabe. la manejó. Exacto, no es la palabra excelente, la manejó a que todos pensamos que le iba a afectar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? En el tema hablando, me pareció curioso porque estábamos hablando del tema de que ellos tienen ellos tienen buenas restrictivas, pero también ellos bloquean su dolor. No, mira, no es que bloquee. Lo que pasa es que el duelo tiene etapas. El duelo tiene etapas en donde primero viene una etapa de shock. No, tú no lo creas, te lo están diciendo y tú dices, no, espérate, eso es mentira. Claro. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Después viene una etapa de negación. No, eso no es así, eso no es así. Y en esa misma etapa de negación vienen los cuestionamientos. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Luego viene una etapa de ira y de negociación. O sea, donde tú manifiestas toda la rabia, pero tú empiezas a decir, pero ven acá, tampoco tengo otra opción. Empiezas a medio asimilarlo. Y luego viene entonces la etapa de resolución o aceptación. Ahora bien, ustedes se fijan que yo mencioné varias etapas, como 6 Claro. o 7 entre ellas. En realidad son 6, dicen 5, otros decimos 6, porque la negociación y la ira yo no la veo juntas, yo la veo dividida. Hay un periodo de ira solo y luego es que tú empiezas a negociar. Pero resulta que cada persona vive su duelo de forma diferente. Sí. Lo experimenta, lo procesa de una forma diferente, el tiempo es diferente y con aquellas personas que tienen algún tipo de capacidad diferente a la del resto, por no decir especiales, porque de verdad yo soy de las psiquiatras que vive recalcando que no hay persona con, entre comillas, Condición discapacidad o con condición especial. Tienen condiciones diferentes y punto, todos somos diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos no procesan al momento de la noticia, ellos no la procesan como cualquiera de nosotros que quizás está un poquito más centrado en el cambio brusco de las emociones. Puede ser que a esa persona le llegue su tema de asociar la falta, la ausencia por una actividad. Y va a ser a partir de ahí donde les va a empezar a decir, mi mamá, va a empezar a manifestar la falta propia. No crean que fue que lo tomó bien. Es que él puede estar de manera no verbalizada en esa etapa de negación. O sea, yo entendí que, que él como que ellos bloquean sus emociones y como usted dice, que ellos... es que la misma etapa de negación te la da. O sea, eso lo bloqueamos todito. Fíjate que cuando un novio te bota, tú dices, pero no, eso es mentira. Hasta que los días uno se va a dar cuenta. Exactamente. Llegan a la realidad. Entonces, ¿Qué nos recomienda con esa parte de esa persona? ¿Buscar ayuda? Sí, claro, manejarlo, claro. o dejarlo que él viva su duelo? No, dejarlo no, porque no tiene un procesamiento adecuado de lo que son las emociones, tienen que buscar ayuda. Ok, es gracias. necesario de que el duelo, la decisión es una decisión posponer el duelo o hay que esperar que algo detone eso, de que como usted decía, que se enfrente a una actividad o que llegue a una fecha específica. Te voy a decir lo siguiente, si el duelo de verdad se pudiera posponer, todos lo pusiéramos al final de la vida y lo juntáramos todo. Pero yo te entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Es que tú no sabes. Mira, todo el mundo hace el siguiente ejercicio. Bueno, cuando los viejos míos no estén, cuando papá ya... porque por ley de vida tú haces el ejercicio. Sí. No, cuando papá se muera, cuando mamá ya no esté, cuando el tío... Y tú lo puedes ver enfermo y tú haces el ejercicio, pero realmente... Hasta que tú no estás en la situación, tú no sabes de qué manera eso te va a impactar emocionalmente. No lo sabes. Tú haces suposiciones y tú haces inclusive ejercicios de lo que tú pudieras hacer, pero realmente no. Y más se empeoran las situaciones cuando son fallecimientos o pérdidas de manera abruptas o accidentadas, porque tú sientes que hay conversaciones que pudiste haber tenido o cosas que tenías pendiente o personas que realmente tenían algún conflicto, alguna diferencia y tú te sientes tan mal de que yo no pude arreglar eso y cuando tú te das cuenta de que eran cosas mínimas en comparación a lo que tú sentías, te sientes hasta responsable y culpable. A mí me ha tocado manejar en todos mis años que tengo como psiquiatra algunos duelos que coinciden, un ejemplo,
con que el que se va, con que el que sale de la casa tiene un accidente y probablemente ese fue el día que fue el esposo que no se despidió de la esposa, o que vienen de una pelea anterior, o el hijo que le dijo 2 sandeces al papá o a la mamá la noche antes. Y esos son duelos complicados. Son duelos complicados porque entonces se maneja el tema, estamos manejando el tema de la pérdida, pero también el de la culpa. El de la culpa. Sí. Se siente culpable. Mire, doctora, hace como un mes, me parece, que yo estaba escuchando unos comentarios y yo decía, pero ¿cómo las personas pueden decir esas sandeces? Cuando falleció la abuela del lápiz consciente, a muchas personas yo escuché decir, pero Lápiz no debería de estar triste, sino agradecido porque su abuela vivió 102, 103 años. Puede Y vivir yo 140. Digo, puede vivir los años que vivió Matusalén. Y se supone que es, y peor aún, porque es una persona que tú tienes toda tu vida. Mira, te voy a decir compartiendo con ella. Tienes ahí razón. Te voy a decir lo siguiente. El ser humano por naturaleza no está preparado para las pérdidas. Todavía fuese una pérdida programada. No estamos preparados para las pérdidas. Y cuando tú haces ese comentario, y que también, asimismo, de manera desaforada, también otras personas dijeron lo contrario pocos días después, cada quien decide en ese momento, ya estando consciente de que está en una etapa de duelo, cómo lo va a empezar a procesar. Y esta persona tuvo la oportunidad de ser amable, de ser empático y de ser súper cariñoso con su ser querido. Y aunque era alguien que tenía una condición médica, nadie está en el rol de decir cómo yo me voy a comportar cuando ya no esté. Sí. Y todo el mundo hace falta. Miren, hasta ese muchacho, el chico del delivery, que tiene 3 meses que tú lo conoces, juega un rol en tu vida. Porque el día que él va a tu casa, o sea, el día que él va a tu casa y no puede ponerte el botellón de agua donde tú sabes que lo pone, te complica el día. Sí. O sea, todo el mundo tiene un rol en nuestra vida. Mira, cuando tú sales, el chico que te trae aquí a tu trabajo, cuando tú no puedes venir conduciendo, y el Uber que te trae, el día que él te dice, tú lo estás esperando y él te dice que no, ya hay una complicación. hay una complicación. Pero doctora, mis padres, gracias a Dios, están vivos y es primera Navidad porque se mudaron fuera del país y es primera Navidad que yo lo voy a pasar con ellos. Yo siento que ellos están como, ya yo estoy preparándome psicológicamente porque la primera Navidad que paso con ellos. Esos días tú vas a estar de moco y jipío, tranquila, eso es así. Motivación. Sí, antes de, doctora, también hay algo que usted dijo que a mí me prendió un bombillito cuando ahora usted comenzó a hablar, sí, a propósito de la Navidad, de que usted decía que hay personas, por ejemplo, a mí me pasa que en las actividades del trabajo a mí no me gusta participar. Y no es porque yo tenga nada en contra del grupo que está haciendo la actividad, sino... Yo no sé si es un tema ya mío que yo lo he desarrollado, pero como que eso me irrita, como ver a las personas a veces comportarse de una forma X que tú dices, y yo me quedo trabajando en mi escritorio y todo el mundo va donde lo llaman, miren, en el salón de conferencia, en la cocina, en el patio, y yo me quedo, a mí me mandan las cosas, lo que vayan a dar, pero yo me quedo, y no es una cuestión de que yo me lleve mal con cualquiera del grupo, sino que me irrita como estar en la actividad en sí. Mira, tú sabes que una persona ya va, y tú no quieres participar tú vas a participar en el angelito aquí, obligado. Sí, pero tú sabes que ocurre también, eso ocurre mucho con las personas que son controladoras, porque tú bien dices ahí que a ti te molestan las cosas que ellos hacen, y obvio, donde tú sientes que no tienes el control y en donde tú sientes que no puedes poner algunos límites y algunas pautas, pues entonces son personas que prefieren retraerse, porque no es que tú te aíslas, tú te retraes, como dicen ustedes, tú te recoges. Exacto. Tú te mantienes ahí. Me quedo en mi escritorio. Pero hay algo básico, porque yo les voy a hacer una pregunta que pudiera ser una pregunta buscapié. ¿Cuál es la única diferencia que nosotros tenemos versus los animales? Que tenemos... Bueno, y dicho sea de paso, pertenecemos a esa familia. Lo único que somos en este caso el Homo sapiens, pero con el resto de los animales. Que tenemos raciocinio, que nosotros nos expresamos. Tú sabes que eso es una respuesta mecánica. Sí, ¿verdad? Lo único que a nosotros nos diferencia
del resto de los animales es la capacidad de adaptación. Tú no me puedes sacar un pez del agua, tú no me puedes traer un oso polar para el Caribe, no me puedes llevar un camello para Groenlandia. Ahora bien, nosotros tenemos, y ellos se comunican, que nosotros no los entendamos, es otra cosa. Es verdad. Es otra cosa, pero entre ellos se entienden. Es entre su idioma, claro. Sí, claro. Ahora bien, nosotros tenemos la capacidad de que si tenemos calor nos quitamos o nos ponemos ropa, dependiendo de donde estemos, porque en el desierto te tienes que poner ropa para no quemarte. Pero si tenemos frío, nos abrigamos. Si queremos bañarnos, nos metemos a una piscina o al mar. Y si no queremos, pues entonces nos mantenemos sequitos en la orilla. Entonces, te voy a decir lo siguiente, esa capacidad y ese poder de adaptación no podemos ni coartarlo, ni inhibirlo, ni atrofiarlo por el tema de no saber manejar en ciertos momentos lo que pueden ser las emociones desagradables. Doctora, ya quizás cerrando un poquito ya esa parte de los sentimientos y la cosa, pero hay que buscar, cuando una persona tiene este tipo de pérdida, es bueno dejarla que reflexione, que ella misma... Se le da un tiempito, se chancean. O buscar ayuda. De hecho, está definido tal cual. O sea, para el duelo hay un tiempo estipulado que es el que se considera, en este caso, adecuado, entre comillas, aunque yo entiendo que no hay un parámetro fijo para todo el mundo, porque tú no le puedes pedir a un niño que por la pérdida de sus padres, a un niño, ¿verdad?, que por la pérdida de sus padres al año esté fuera de un duelo. Siempre va a ser un duelo que va a ser permanente, porque dependiendo incluso en la etapa de la vida en la que tú tienes esas pérdidas, te marcan de manera secuencial para el resto de ella. Ahora bien, hay que buscar ayuda. Yo soy de la que opina que tú no tienes que esperar que una condición se vuelva patológica para tú buscar ayuda y empezar a utilizar esas herramientas que pueden ser útiles y que pueden ir dándote la oportunidad de que ese proceso no sea tan tortuoso ni tan traumático, nosotros sabiendo que lo es, pero que no sea tanto y que no te vuelva tan disfuncional, y mucho menos que no te coarten el desempeño de tus roles. Y que no llegue a cometer algún tipo de improperios. Sí. Doctora, ya cambiando ese tema y volviendo a otro para hacerlo picadito, ¿por qué es que en República Dominicana se le ha perdido el respeto a los policías? El dominicano ha creado una situación que le permite ya no respetar a la policía, ¿o qué es lo que está pasando? No es a la policía, nosotros estamos, me permiten decir una palabrita. Claro, mira, ahora mismo tenemos una sociedad suelta y realenga. En donde realmente no es que se le ha perdido el respeto a la policía, es que ahora mismo tenemos una sociedad que no respeta autoridad. Y esa autoridad puede ser desde tu casa. O sea, con el tema de la permisividad, las conductas paternalistas, el tema de el no régimen de consecuencia. Entiendo que el ser humano, nuestra sociedad, se le está dando rienda suelta a ese sentimiento primitivo que es exactamente del desafuero. Entonces no podemos. Yo soy de las que opina que si de verdad nosotros dejáramos que las personas actuaran libremente, no fuéramos entes sociales. Entonces, si usted entiende que somos y que debemos de estar en la sociedad, se debe de comportar como tal, y para ello son tres cosas básicas que necesitamos: límites, educación y salud. Y todas son un denominador común. O sea, saber reglas, saber normas. Los niños, ahora mismo pedimos una sociedad diferente, pero ¿quiénes se están criando? Exacto. O sea, ¿qué tú piensas? Iba a tocar, doctora. En la parte de los niños, ahora estoy viendo, más que todo en Estados Unidos, que mucha gente ha tomado la decisión de sacar a los niños de los colegios. Hay actrices y cantantes, etcétera, que están sacando, ahora tienen la modalidad de que quieren retirar, retiran a sus hijos ya del colegio y quieren hacer la educación en el hogar, ya que ellos primero no se sienten inseguros por todo lo que ha pasado
en este caso en Estados Unidos, con la inseguridad de los colegios, y segundo, por la educación, que es a nivel mundial, que ahora está afectando muchísimo el conocimiento de los niños. Eso no es nada más en los Estados Unidos. Sí. Con el tema post-pandemia, hay muchos padres, inclusive en nuestro país, que han decidido eso. Ahora bien, no está mal, porque los padres, en cierto modo, son responsables del proceso académico y educacional de sus hijos. Ahora bien, yo me preguntaría, ese padre que decide retraer ese niño de lo que pudiera ser el entorno natural en el cual él debe desarrollarse, ¿va a estar dispuesto a las demandas emocionales y de compañerismo que ese niño va a necesitar? Pero eso se lo hicieron a alguien. Porque no es verdad que tú me vas a retirar un niño, claro, analizando desde el punto de vista de la inseguridad social, cualquiera pudiera decir, si es así, todo el mundo va a recoger a sus muchachos. Pero a una persona le hicieron esa pregunta de cómo el niño se va a desenvolver con la sociedad. Entonces, después cuando crezca, de esa cápsula que el papá la quiere tener, y la respuesta de esa persona fue, ya va, yo lo quiero sacar de la educación, pero él va a tener sus actividades, el ejemplo, el karate, el tenis, o sea, donde puede. Pero hay algo básico. No en todos los entornos tú duras 4 ni 6 horas como son claro, en las escuelas. Y es donde tú aprendes a negociar. Es donde tú aprendes a resolutar conflictos. En el karate tú vas a media hora de deporte. A natación tú vas a media hora de natación. O sea, no es un tiempo suficiente. Pero el tema está que nosotros lo que tenemos es que educar a nuestros hijos desde la experiencia y sobre la sabiduría concreta y objetiva de la sociedad actual que estamos viviendo, y no necesariamente colocarlo en una burbuja, porque esa madre, si mañana y así no fuera, no está, ¿qué va a pasar con ese niño? Así es. Exacto. Bien. Doctora, el tiempo a veces nos premia, a veces no. Ya nos están haciendo señas. Sí, ya veo. Yo entiendo que lo que hemos compartido aquí, de cierto modo esperamos que la población lo acepte y vea y analice y vea las consecuencias de alguna cosa y tome precauciones. Lo que tenemos que abogar es por una sociedad mucho más segura y porque existe el régimen de acción y consecuencia, que no pasemos esos pañitos tibios y que sobre todo nos convirtamos en guardianes de lo que es la seguridad del uno y del otro. Así es. Exacto. Nada, doctora, gracias, muchachones, muchas gracias. Nosotros somos y fuimos el Beat Radio Show. Llegamos donde las malas lenguas dicen que no se escucha en una señal de radio. Con oído en toda la isla. Somos el Beat Radio Show.